Muchas gracias por venir, sobre todo a esta hora de la mañana. Para mí es muy temprano, para ustedes están más acostumbrados, me dijeron, pero para mí es temprano. La idea es contarles un poco qué es lo que estamos viendo desde el banco en los tres países vecinos, Argentina, Uruguay y Paraguay. Preparé una presentación, van a ver a lo largo de la misma, que se sigue como un hilo, empezando por actividad, después nos vamos a temas de inflación y política monetaria, algo de tipo de cambio y algunos factores idiosincráticos de cada país. No los quiero aburrir mucho con una presentación larguísima, la idea es hacer un espacio para preguntas y respuestas y además a decir que queda mi contacto a disposición para después de la presentación para que establezcamos relación y cualquier duda y cosa que pueda ayudarlos, cuenten con nosotros, ¿no? Vamos a comenzar con la Argentina, con actividad, con el famoso PIB, como ustedes lo conocen. Un comentario sobre este gráfico de la izquierda. Como ustedes ven, Argentina se recuperó fuertemente luego de la pandemia, tuvo esta abrupta caída de 10% del PIB en la pandemia y ya se recuperó y alcanzó los niveles prepandemias, pero para ser honestos, la economía de Argentina es una economía que no crece. Fíjense que desde 2012 está en el mismo nivel, prácticamente en promedio, que lo que es 2022. No solo es ese tema que tiene Argentina que no crece la actividad a lo largo de los años, sino que todo el rebote que tuvo después de la pandemia ya lo comenzó a perder. Básicamente por dos factores muy marcados que se van a ver adelante. Argentina tiene una situación muy frágil con sus reservas internacionales, que voy a comentar más adelante, que llevó al gobierno a que tenga que endurecer los controles de las importaciones, no solamente las autorizaciones de importaciones, sino también los pagos de deuda de importadores a fin del tercer trimestre del año pasado. Entonces ya comenzó a pegar en el cuarto trimestre del año pasado con esta caída que se ve acá, y más recientemente Argentina está atravesando una de las peores sequías en su historia este año. Todavía no tenemos los números finales, pero va a ser una caída en torno al 30% para la soja y el maíz, y el trigo también ya sufrió. Por lo tanto, nosotros estamos viendo una significativa contracción del PIB para este año en Argentina. De hecho, recientemente, la semana pasada, corregimos nuestro pronóstico de recesión de Argentina de este año, que teníamos 1,5 para una caída de 3. Y la verdad que cuando uno hace el seguimiento de los hechos que van ocurriendo respecto de la sequía y esta situación de reservas que no mejora, los números siempre tiene la idea de que la caída puede ser mayor. O sea que en términos de actividad para Argentina, lo que quiero que se lleven es que no se avisora un año provisorio para este año, pero tampoco para el que viene, porque Argentina, como ustedes saben, tiene un año bisagra. Este año tiene elecciones presidenciales y la macro tiene tantos desequilibrios que la próxima administración, sea gane el oficialismo o la oposición, va a tener que atender esos desbalances. Básicamente va a tener que avanzar con algo, con el reconocimiento de el valor de su moneda, de su tipo de cambio oficial. Ustedes saben que es artificial. Para dar una idea, el spread que hay, para pasar más adelante, el spread que hay entre el tipo de cambio oficial en Argentina y el paralelo es el 100%. Básicamente uno vale 200, el otro vale 400, pero el que vale 200 nadie tiene acceso. Entonces es un tipo de cambio ficticio. La próxima administración va a tener que atender eso, va a tener que hacer un ajuste de la moneda. Eso va a impactar posiblemente en la inflación y en la confianza, y seguramente tengamos recesión no solo este año en Argentina, sino también el que viene. Moviéndonos también para inflación y tasa de interés. En Argentina el proceso desinflacionario es muy difícil. Esta tarde justamente sale el dato de inflación de febrero. Estamos trabajando con un escenario de crecimiento mensual de 6,4 estimado para hoy. Con ese número de inflación interanual, febrero 2023 contra febrero 2022 va a ir a 102%. Cuando hablo de desequilibrios macros, justamente hablo de esto. No solo eso, para marzo las expectativas es que la inflación mensual esté en torno a 7, porque hay varios servicios regulados que tienen que ajustarse, que el gobierno ya dio luz verde para ajustarse, y van a ir en torno a 7. Entonces, ¿cómo funciona el mundo incluso en Argentina, donde parece que va a contramarlo del otro lado? El gobierno tiene que aumentar el premio de sus tasas de interés de los distintos instrumentos que tiene, ya sea el Banco Central o el Tesoro,
y es por eso que tenemos tasas de interés, la tasa de política monetaria en 75%, la tasa de call de un día en 72% y la tasa de los instrumentos del Tesoro que emite diariamente en el mercado en torno al 90%. Estas son tasas efectivas, por eso son más altas. Las efectivas, una vez que las componemos, la tasa del Tesoro está cerca de 120%. El gobierno, en nuestro punto de vista, está apuntando a reducir la inflación con controles de precios. Hay acuerdos de precios para bienes de la canasta básica. Los aumentos de combustible están regulados. Los aumentos de salarios también con los sindicatos están pactando con ajustes. En nuestra visión, esos ajustes son muy de corto plazo y no solucionan el problema de inflación que tiene Argentina. Por lo tanto, es nuestra expectativa que la inflación siga alta en Argentina. De hecho, tenemos 100% para el fin de este año con riesgos al alza. Lo que comentaba al principio, el Banco Central está aumentando los controles. ¿En qué consiste? Básicamente recibimos llamados diarios de las empresas en Argentina, de los importadores, porque tienen que avanzar con un sistema que se llama CIRA, que es para autorizar sus importaciones. No solo nos llaman las empresas argentinas para que podamos darle algún tipo de solución respecto de qué consejos le podemos dar para que se destraben esas autorizaciones, sino también recibimos muchos llamados de empresas del exterior, los proveedores de los clientes argentinos, porque justamente los clientes le dicen no podemos pagar y justamente los clientes de afuera nos dicen es verdad que no pueden pagar. Sí, es verdad, hay no solo controlar las importaciones, sino que el Banco Central llevó a que las deudas comerciales de las empresas se refinancien hasta fin de año, donde solamente le da autorización para alcanzar dólares en el mercado oficial hasta un porcentaje y el resto sí o sí lo tienen que refinanciar, y eso genera un nivel... Si no, sigo, ahí está. Gracias. Entonces eso genera un estrés en el mercado se traba, no funciona. Argentina es un país, de hecho, que todos los países para funcionar necesitan importaciones, estamos de acuerdo, porque no producimos todo. Pero Argentina tiene una elasticidad INPO-PIB bastante elevada, por lo cual hay un montón de cadenas de producción que se rompen o dejan de funcionar perfecta de forma ideal cuando pasan estas cosas. Esto se da en un contexto donde Argentina tiene reservas internacionales muy bajas. Y acá hay dos números que yo quiero que se lleven. Una son las reservas brutas que informa el Banco Central todos los días, que son en torno a 38.000 millones de dólares, que ya las reservas brutas de hecho son bajas, son menos de 10% del PIB. Ahora, las reservas que realmente importan son las netas, o en Brasil le dicen líquidas, que es cuando uno le descuenta del activo del Banco Central aquellos, justamente, activos que no sirven para intervenir en el mercado de cambios ni para garantizar pago de importaciones. Entonces, partimos de 38.000 millones de dólares de reservas brutas, pero hay que descontarle alrededor de 19.000 millones de dólares de un swap que tiene el Banco Central de Argentina con el Banco Central de China, donde básicamente uno le dice al otro, vos registrá en tu balance que tenés 19.000 millones de pesos argentinos, yo digo que tengo 19.000 millones de yuanes, pero en realidad no hay dólares en la bodega del Banco Central para, justamente lo que decía, para las operaciones de mercado que necesita el Banco Central. Entonces ya arrancamos descontando 19.000. Después están los encajes, los depósitos de la gente que están en el Banco Central. Argentina tiene pocos préstamos en dólares, entonces la mayoría de los depósitos de la gente van a parar al Banco Central y son plata de la gente, no del Banco Central. Ahí tenemos unos 12.000 millones de dólares más. Y después tiene otros préstamos de corto plazo con organismos donde no puede hacer uso de esos dólares para intervenir. Cuento final, los 38.000 millones de dólares se convierten en 2.000 millones de dólares. El Banco Central tiene 2.000 millones de dólares para sus operaciones diarias y está vendiendo alrededor de 80, 50, 60, entre 50 y 80 millones por día en el mercado de cambio para sostener el
scrolling peg. Scrolling peg es la devaluación que él le quiere dar, el Banco Central le quiere dar el tipo de cambio todos los meses. Como tiene mucha demanda de dólares de tipo de cambio oficial porque está súper atrasado, se come los dólares. Entonces, es una situación bastante crítica donde el Banco Central, el Fondo Monetario, perdón, juega un papel crítico también porque cada trimestre tiene una evaluación de metas que tiene que cumplir el gobierno en el marco del programa que tiene el organismo, y con el cumplimiento de esas metas desembolsa dinero y ahí suben las reservas. Pero es una situación que no cambia, por más que tenga 2.000 o 5.000 millones de dólares, 10.000 millones de dólares. Hay otro tema más de fondo, que es el problema de cuenta corriente que tiene Argentina con el tipo de cambio oficial. Otro tema importante, todos estos ajustes que se dan en la macro argentina, con reservas bajas, con poco acceso al mercado de dólar oficial, con controles a las importaciones, llevan a que tengamos un diferencial en el tipo de cambio, que fue lo que les comenté al principio, entre el tipo de cambio oficial y el blue, o el contado con liqui, o el MEP. Hay un montón de tipos de cambio en Argentina, que no baje de niveles de 90, 100%, siempre está acá. Cuando tenemos algún tipo de crisis, miren, esto fue a mediados del año pasado, cuando el ministro de Economía, Guzmán, renunció rápidamente, no sé si se acuerdan, ahí el diferencial entre los tipos de cambio saltó a 150%, pero siempre es un tipo de cambio que, con todas estas distorsiones, va a trabajar va a tener un diferencial entre el oficial y el paralelo de en torno al 100%. Y también explicado por esta línea azul, en parte, si bien hay cierta recuperación, este es el tipo de cambio real bilateral. Hay un atraso del tipo de cambio oficial muy importante. Ustedes ven acá 30% en prácticamente 2 años. Ahora se está recuperando algo porque el Banco Central todos los meses deprecia el ritmo o se intenta depreciar la moneda al ritmo que va la inflación. Entonces algo se recupera, pero hay detrás un atraso cambiario acá dentro de las distorsiones que mencionaba anteriormente. El otro gran desafío que enfrenta el gobierno prácticamente todas las semanas es que tiene un paquete, un vencimiento de deuda emitida en pesos, donde básicamente los tenedores son primeramente el Estado, pero también los bancos, las aseguradoras, las empresas. La semana pasada hubo un canje de deuda que le dio un poco de aire al gobierno. Argentina no tiene una deuda pública enorme, o sea, tengan en cuenta que la deuda bruta está en torno a niveles del 90%, pero la deuda neta, o sea, una vez que excluimos de la deuda las tenencias del propio sector público, que uno asume que no va a hacerle defaultear al gobierno, está en niveles de 50%, no es una deuda inmanejable. Lo que acontece con la deuda argentina es los vencimientos, son todos muy de corto plazo. De hecho, tenía vencimientos por en pesos, pero por el equivalente de 70.000 millones de dólares solo este año. Desde ahora, marzo, hasta diciembre, hizo un canje de deuda la semana pasada, donde logró bajar 21.000 millones de dólares, esos 74.000 bajaron a 50.000, más o menos, números grandes, y emitió deuda a 2024, a 2025. Básicamente lo que decimos, ustedes ven que este gráfico, perdón que me pongo acá, tenía todo esto que vencía acá y algo hasta 2025, y miren cómo ahora se extendieron. Lo que ocurre es que el problema de deuda, la segunda derivada que tiene esto, es que es deuda en pesos, que uno siempre tiende a pensar que con inflación eso se puede licuar, pero en Argentina la deuda en pesos está emitida, no en pesos a tasa fija, sino ajustada por inflación o dólar link, atada a la evolución del dólar oficial, que la mayoría del mercado da cuenta que va a haber una corrección con el próximo gobierno, sea quien gane. De hecho, esto también se vuelve más desafiante en un contexto donde Argentina tendría que continuar reduciendo su déficit fiscal por el programa que tiene vigente con el Fondo Monetario, pero la verdad que resulta muy difícil, básicamente por dos hechos muy importantes. Uno, estamos esperando recesión para este año, la recesión afecta fuertemente siempre los ingresos fiscales, y dos, es un año de elecciones en Argentina, elección presidencial. Siempre que tenemos en nuestro país
años de elecciones, el ciclo lleva a que el gobierno de turno siempre gaste mucho dinero. Es algo que está descontado y es por eso que nosotros les voy a contar más adelante, no estamos viendo que se cumpla con la meta de déficit fiscal primario para este año. Finalmente, como les decía, es un año bisagra para Argentina. Ahora el 24 de junio se tienen que definir los candidatos que se van a presentar de los distintos espacios. En agosto tenemos elecciones primarias obligatorias. Ahí las primarias actúan en Argentina como una gran encuesta nacional, donde básicamente el resultado que se da en las PASO tiene grandes chances que se repita en octubre. Lo que tenemos por ahora, ¿qué sabemos? Que Juntos por el Cambio, que es el partido de Macri, la oposición, la principal oposición, ya tiene un candidato que se lanzó que se llama Horacio Rodríguez Larreta, que es el alcalde de la ciudad de Buenos Aires, donde tiene un approach bastante más moderado, donde dice que los controles del capital tendrían que permanecer en el tiempo, no se pueden sacar de un día para el otro. Controles de capital implica todo, controles de las importaciones, cepo a los dólares, básicamente es un paquete enorme. Esta persona, este candidato dice que se tiene que mantener hasta recuperar la confianza, mientras que Patricia Bullrich, que fue la ministra de Seguridad de Macri, tiene un approach bastante más ortodoxo, donde todavía no se lanzó, pero es como bastante, es la segunda, digamos, candidata que iría dentro del espacio, dentro de las primarias en la oposición. Por lo que estuvimos viendo reuniones con economistas que trabajan para el equipo de ellos, tiene un approach bastante más cercano al que hizo Macri en la presidencia anterior, donde hay que avanzar con eliminar todas las restricciones lo más rápido posible. Macri no dice nada, no me animo a descartarlo, digamos, pero es una incógnita, nadie sabe qué va a hacer. Se escucha de todo en Argentina, hay gente que dice que tiene ganas de lanzarse, gente que dice que le pide que no, que mejor dé lugar a que el espacio político crezca y no tanto su investidura, pero la verdad es que es una incógnita. Mientras que por el oficialismo, el Frente de Todos, Cristina Kirchner dijo que no se va a presentar para presidenta, actualmente es vicepresidenta ella. Alberto Fernández, el actual presidente, tiene un nivel de aprobación muy bajo, no tiene apoyo, ni siquiera el kirchnerismo duro lo apoya, es un presidente que está terminando su mandato. Y la gran duda que tenemos es el ministro de Economía actual, que es Sergio Massa, que Sergio Massa es un político con proyección propia, no es alguien que haya nacido del kirchnerismo, es un peronista que tiene proyección propia, que lo que me imagino yo por lo menos es que él tomó el Ministerio de Economía el año pasado cuando salió Guzmán con la idea de decir, ok, si yo logro enderezar el barco y llego con una macro un poco más ordenada, para mitad de este año me puedo lanzar a presidente. Es un candidato que si Cristina Kirchner lo aprueba podría tener un buen nivel de caudal de votos. Cristina Kirchner en Argentina te garantiza 25% del piso de votos, no es menor. Lo que también es cierto es que la macro en Argentina, como creo que traté de decir antes, no está ordenada como para decir, ok, me da para conseguir, no sé, 10, 15 puntos más y ser un candidato potable, digamos. Tenemos también Milei, que es un outsider de la política, que es, no sé si ustedes lo vieron alguna vez, pero es de los llamados libertarios, que creen la economía totalmente abierta, no creen en el Banco Central, habla de dolarización, es un político disruptivo que tiene un muy buen nivel de votos, principalmente entre los jóvenes. Digamos, él dice que hay que eliminar la casta política, que hay que bajar el déficit fiscal, es algo más parecido, para que ustedes tengan idea, lo que fue Bolsonaro en Brasil en cuanto al discurso, pero sin el aparato político y de equipos que por ahí sí tenía Bolsonaro cuando ganó las elecciones, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos en términos de intención de voto por ahora? Tenemos todos estos candidatos por Juntos por el Cambio, que suman 38%,
donde Larreta y Bullrich son los dos más importantes, pero tenemos otros dos radicales que son parte del espacio Juntos por el Cambio. Tenemos al Frente de Todos, donde los que más miden son Sergio Massa y Guado de Pedro, que es una persona de confianza de Cristina Kirchner, Javier Milei, que es el libertario, que tiene 16%, pero que es él solo, no hay otro contrincante en ese espacio, y el resto. O sea, es un escenario donde pareciera que la oposición va a ganar, pero es un escenario abierto todavía, ¿no? Y después de todo, como siempre digo, no deja de ser una encuesta, ¿no? Lo que sí encontramos, yo puse esta, pero cuando uno mira todas las encuestas te muestran más o menos lo mismo. Lo curioso es que Sergio Massa y Javier Milei y Larreta son por sí solos los que más miden, pero lo que tenemos que mirar es el espacio, porque uno va a la primaria, juntos van a ir a pelear todos estos, pero el que gane se va a llevar el apoyo de todos. Entonces, lo que tenemos que mirar es este 38 contra este 26, digamos. Finalmente, un poco el escenario que estamos viendo para Argentina. Como les dije, recientemente corregimos a una recesión de 3%, una inflación de 100%, tasa de interés un poco más alta de la que tenemos hoy, 80% para fin de año en lugar de 75%, un tipo de cambio en 3.45, hoy está en 200, pero el 3.45 no implica ningún salto enorme, es básicamente que va a acompañar la inflación en lo que resta del año. Un superávit comercial de 7.000 millones de dólares, muy similar al del año pasado. Entonces la pregunta que yo me haría acá es, pero si tienen una seca históricamente grande, ¿por qué tienen el mismo superávit comercial? Porque va a haber controles, porque Argentina no se puede dar el gusto de resignar dólares, entonces va a seguir apretando las importaciones a pesar de que tenga muchas menos exportaciones. Y un déficit fiscal primario, que es el que nosotros usamos para medir en Argentina en el acuerdo con el fondo, de 3% del PIB, con una deuda neta llegando a 49,4% del PIB. Ese es un poco el escenario para Argentina. No sé si fui muy rápido, si los mareé, pero es un escenario, como los economistas nos gusta decir cuando algo está difícil, que es desafiante, usamos. Un escenario desafiante. Vamos a ir a Uruguay rápidamente. También algo similar, la economía se recuperó fuertemente después de la pandemia. Los últimos datos oficiales que están al tercer trimestre del año pasado te muestran que ya estaba así, 4% arriba de los niveles pre-COVID. Hacia finales del año pasado hubo una desaceleración por la sequía que hay en Uruguay. Uruguay está viviendo, Uruguay está viviendo una de las peores sequías en la historia también. Ya pegó algo en el final del cuarto trimestre y es posible que este año también impacte fuertemente. Nosotros con Uruguay nos cuesta más medir el impacto de la sequía porque es una economía un poco más diversificada que la paraguaya. Si bien puede tener la peor sequía en historia, tiene otros sectores que son muy importantes en el PIB. Por ejemplo, se me viene a la mente el caso de turismo. En Uruguay ese sector representa cerca de 10% del PIB y este año tuvo una temporada récord, básicamente porque es la primera temporada de verano sin restricciones de movilidad por el COVID. Entonces, a pesar de que está carísimo Uruguay, que en todos lados sale y que para los argentinos es carísimo, y hasta que incluso para los brasileños es carísimo, Uruguay estuvo lleno de turistas este año, hubo récord de turistas, incluso superando niveles pre-pandemia. A pesar de estar en el uno de los puntos más caros de su historia, fue una de las mejores temporadas. Si bien todavía no están los datos oficiales, se veía imposible conseguir lugar en hoteles, en departamentos, en restaurantes. Entonces, el hecho de diversificar la economía te da estas ventajas, que cuando tenés un shock externo muy fuerte como es una sequía, supongamos algo similar a lo que le pasó a Paraguay el año pasado, en vez de que la economía crezca cero o tenga algo de recesión, la economía igual tiene más buffers y sigue creciendo. Después les voy a contar, nosotros tenemos un escenario de algo de crecimiento. En términos de inflación, Uruguay tiene inflación estructuralmente alta, siempre en niveles de 7-8%. El año pasado, como ocurrió en Paraguay, ocurrió en todo el mundo, la suba de los precios de los commodities por la guerra llevó a la inflación a niveles muy altos, en el caso de Uruguay niveles de 11%. Ya estamos viendo una convergencia en la meta en Uruguay es 3-6%.
las expectativas de inflación también están cayendo, pero a diferencia de Paraguay, todavía están por encima del rango de meta que persigue el Banco Central, y es por eso que tiene una política monetaria más dura. De hecho, la tasa de política monetaria en Uruguay llegó hasta 11,50 actualmente, y tendría menos espacio que Paraguay, cuando comente luego, para lo que nosotros decimos flexibilizar su política monetaria. Básicamente porque tiene un tema de inflación estructural y también por expectativas de inflación que no convergen como el Banco Central quisiera. Tiene un tipo de cambio extremadamente fuerte, con una fuerte correlación con el real. El año pasado se apreció en términos nominales 10%, eso quiere decir estaba en 44 a fin del 2021 y terminó en 40 en 2022. Tiene mucho ingreso de inversión extranjera directa, muchísimos de proyectos que están saliendo en Uruguay como una meca para los inversores, básicamente por la seguridad jurídica que da el país, a pesar de ser un país caro para mano de obra, para materiales. Es un país con un marco jurídico bastante claro, muy pro mercado, un gobierno de centro-derecha bastante abierto a la inversión, y eso se ve con ingresos de dólares. Y el tema que le juega en contra, que hay una discusión enorme en Uruguay en este momento, es que la competitividad del país, medida por el tipo de cambio real, está pasando uno de sus momentos más desafiantes. Donde ese gráfico de la derecha van a ver que es el tipo de cambio real, están mínimos. Cuanto más cerca del cero está, quiere decir que más caro está respecto de las monedas que vemos ahí. La última, que es la celeste, es una proyección propia de cómo está de caro Uruguay respecto a Argentina, usando el tipo de cambio blue para Argentina, ¿no? Para que tengan una idea, las cosas, yo soy argentino, vivo en Uruguay, las cosas valen en promedio el triple de lo que vale en Argentina. Todos los bienes y los no transables, digamos. El servicio de jardinería, el peluquero, todo eso vale el triple en Uruguay de lo que sale en Argentina. Es un tema de competitividad que en algún momento va a tener que solucionar, pero que desde el Banco Central dicen, ok, entran dólares, nosotros dejamos que el tipo de cambio flote, tratamos de ser lo más transparente posible, y ocurre esto. En el medio tenés un montón de sectores exportadores que sufren, ¿no? Y Uruguay, lo más corto, el escenario que tenemos es un crecimiento del PIB de 2%, tiene riesgos a la baja porque la sequía, a medida que pasan los meses, las proyecciones van empeorando porque no llueve, entonces cada vez va cayendo más el rinde, y no hay mucha esperanza de que eso vaya a mejorar. Tenemos 2 con riesgo a la baja, una inflación de 7,2%, una tasa de política monetaria de 11, desde 11,50, un ligero corte a fin del año recién, un tipo de cambio de 41,50, hoy, el año pasado terminó en 39,90, hoy está en 39. Es una pregunta que hacemos todos los días en el banco, en la mesa de dinero, es decir, ¿cuándo va a reaccionar el dólar? Tenemos algo de déficit de balanza comercial y de cuenta corriente, y un déficit fiscal de 2,6% del PIB, que va convergiendo porque ellos tienen un presupuesto de 5 años donde plantean una convergencia del déficit fiscal y una deuda en torno al 50% del PIB. No mucho más por Uruguay, me imagino que es por ahí el país que yo quería darme el gusto de contarles, pero no sé si es el que más interés le da. Y ahora sí, a Paraguay. Paraguay tuvo cierta desaceleración en el cuarto trimestre del año pasado, lo van a ver en este gráfico acá a la derecha. Nosotros usamos el IMAEP, que es el índice de actividad que publica el Banco Central, no necesariamente como un proxy del PIB porque tienen diferentes metodologías, pero sí como muy buen indicador adelantado de lo que ocurre. La verdad que tuvo una desaceleración en el cuarto trimestre del año pasado, y este índice te muestra que la economía el año pasado cayó 0,5% del PIB. Ahora, cuando miramos los datos del PIB, que se llaman cuentas nacionales, que se van a publicar, nosotros pensamos que este 0,5 va a ser un número ligeramente positivo, porque el rebote que tuvo el tercer trimestre del año pasado, la actividad en Paraguay fue enorme luego de la sequía, ¿no? Impactó prácticamente en el primer semestre. Pensamos que el año pasado la economía terminó con un ligero número positivo. Ahora, donde estamos muy positivos, y sobre todo en las reuniones que tuve desde ayer que llegué hasta ahora,
es con el número de este año. Nosotros tenemos 5% de crecimiento para este año. Pensábamos en algún momento que la sequía podía impactar algo también en Paraguay. De hecho, vamos a tener una muy buena cosecha de soja, pero no vamos a tener la cosecha récord que por ahí la gente esperaba a fin del año pasado, algo así de 10,5 millones de toneladas. Pensamos que va a estar incluyendo Safrinha en algo más cercano a 9, 9,5, pero el crecimiento respecto del anterior, que fue la peor sequía en la historia de Paraguay, es de 120%. Entonces, finalmente, una buena cosecha de soja, sumado a otro evento que no es menor, que es el buen caudal de los ríos que hay, que permite que la generación de eléctrica, tanto en Yacyretá como en Itaipú, esté volando, está creciendo en niveles de 50% interanual, también porque lo afectó la sequía el año pasado. Entonces, la conclusión de una economía que tiene que rebotar luego ayudada por un efecto base, sumado a una cosecha que no va a ser récord, pero que va a ser muy buena, más una generación de energía que viene muy bien, el 5% de crecimiento que tenemos para este año pues es cómodo. Estamos por encima del Banco Central, por abajo de otros analistas, pero la verdad es que estamos muy optimistas con el crecimiento de Paraguay para este año y el que viene. Sobre todo, ¿por qué? Porque el escenario internacional no ayuda para nada. Nosotros tenemos este año un Brasil creciendo en torno a 1,3%, Argentina en recesión, Uruguay, si bien no tiene mucha relación comercial, cayendo, tasas de interés más altas de todo el mundo, el crecimiento del 5% de Paraguay que pronosticamos es como más valioso aún contando, teniendo en cuenta el escenario internacional mucho más débil que lo que fue el año pasado. O sea, el 5% es un muy buen número, y además no tenemos información, pero en el momento que comience a construirse Paracel, algunos hablan de que podría empezar este mismo año. Nosotros en nuestro escenario, hasta que no tengamos información, no lo vamos a incluir, pero en el momento que comience la construcción de la planta de Paracel, en 12 meses, nosotros estimamos que le puede dar el primer año un impulso adicional de 1,5% del PIB. ¿Qué quiere decir eso? Que si estamos esperando 3,5 para el año que viene, puede ser otro 5, si Paracel finalmente se materializa, por el impulso que da la construcción de la planta. En términos de inflación, en Paraguay viene cayendo sostenidamente. El último mes quebró la barrera de los 7, está en 6,9, la interanual. Sí, el año pasado tuvimos una inflación muy alta en los meses, no sé si se acuerdan, por el aumento de los precios de los combustibles en la primera parte del año, entonces el efecto base ayuda. Lo que sí hay una buena noticia en Paraguay es que las expectativas de inflación que traquea el Banco Central ya están ancladas. ¿Qué quiere decir? Que ya están en 4% de inflación esperada para los próximos 18 o 24 meses, que es el horizonte que mira el Banco Central. Entonces tienes una inflación convergiendo a la meta aquí es 2,6%, el centro es 4%, y expectativas de inflación ya ancladas. Para que tengan una idea, nuestra simulación, esta inflación general, la línea azul, en el segundo trimestre, en abril, mayo, ya se mete cómoda acá en el rango meta, ya quiebra la barrera de los 6, acaba de romper la barrera del 7, bajó de 6,9, ya se va a meter adentro de 6 entre abril y mayo, y para mitad de año nuestra simulación es que ya se va a acercar la inflación interanual al 4 que tanto busca el Banco Central. Una discusión que tenemos internamente con el equipo es, ok, si las expectativas de inflación en Paraguay ya están ancladas, que es algo que no pasa en todos los países, y la inflación está cayendo, ¿por qué el Banco Central no empieza a bajar la tasa de interés? Nuestro fundamento siempre fue que el Banco Central estaba mirando más lo que pasaba afuera que lo que pasaba adentro. ¿Y a qué nos referimos lo que pasa afuera? Parece muy difícil para un Banco Central de Latinoamérica comenzar a bajar la tasa de interés cuando la Fed está subiendo la tasa de interés. O sea, después podemos comentar algo si quieren en privado lo que pasó. El mundo cambió este fin de semana, ¿no? con lo del Silicon Valley, pero el escenario base que tiene el equipo macro en Brasil para la tasa de la Fed era
una suba más de 50 basis points la semana que viene y 2 más de 25, o sea, un punto más de tasa de la Fed. Y ustedes fíjense que ningún banco central de Latinoamérica comenzó a cortar tasas de interés y algunos de hecho todavía siguen subiendo porque la inflación sigue presionada. Entonces, ser el primero que comienza el ciclo de cortes, de flexibilización de la política monetaria, mirándolo hacia afuera, luce arriesgado. Y el último copón, la última reunión del Banco Central, incluyeron esta línea, que dice, si bien la inflación ha venido mostrando una trayectoria descendente, la convergencia de la mesa está sujeta a eventuales riesgos que podrían derivarse de un panorama de elevada incertidumbre. Parece que no dice nada, pero dice un montón, porque el Banco Central no es de dar statements claros, nosotros en economía decimos forward guidance, de los próximos movimientos, anticipar los próximos movimientos, siempre estamos como ciegos ahí viendo. Que el Banco Central haya puesto esto para nosotros significa un mensaje claro de que por lo menos va a seguir en pausa, como hace 5 meses si no me equivoco, posiblemente durante el primer semestre, y cuando la inflación, cuando la Fed deje de subir la tasa, que justamente coincide con junio, más la inflación alcanzando el centro del rango meta, nosotros pensamos que este 8,5 va a converger a 7 hacia fin de año, con cortes graduales, posiblemente de 25 puntos básicos, ajustando la tasa de interés en la segunda parte del año. Esta es una medida que usamos mucho los economistas, que es ver la tasa de interés real ex ante, que no es ni más ni menos que comparar la tasa de política monetaria que tenemos hoy, que es 8,50, y restarle la inflación esperada. Y en Paraguay ese número te da un nivel entre 4 y 5%, que es básicamente 8,5 contra 4% esperada, para el horizonte, digamos, de política monetaria, ¿no? Es una tasa de interés alta para Paraguay, Para Paraguay siempre la tasa de política monetaria la tenía en torno a 5, 5,5, con una inflación en torno a 4. Tener una tasa de interés de esta magnitud en Paraguay es alta. Pero bueno, pensamos que el Banco Central va a preferir seguir con este tono cauteloso, más que nada con una mirada a lo que está ocurriendo afuera que lo que está ocurriendo aquí, ¿no? El mercado cambiario tuvimos una fuerte depreciación hacia finales del año pasado. Nosotros notamos que el Banco Central aquí no tiene ningún problema en intervenir en el mercado cuando cuando lo considera necesario para evitar una volatilidad extremadamente alta. Lo hizo en enero, lo hizo en febrero, en marzo continúa, pero es a cuentagotas lo que está haciendo. En nuestra visión, no hay nada más difícil que estimar tipo de cambio, y es lo que siempre nos preguntan a los economistas, pero la verdad es que uno ve con semejante cosecha de soja que se viene en Paraguay un flujo de dólares muy grande para el país en los próximos meses, que la verdad debería sacarle toda presión al tipo. Uno por lo menos lo mira desde los fundamentos y debería sacarle todo tipo de presión al tipo de cambio. Nosotros, lo voy a contar ahora más adelante, pero cuando en enero estaba en 7.300 y algo todavía, que hablábamos con el equipo de Itaú Campo, que nos decían, no, viene bien, la cosecha viene bien, vas a tener buenos rindes. Cuando hacíamos los cálculos de exportaciones, sobre todo comparado al año pasado, con que un poco de todas las exportaciones de agro que se esperan para este año se derramen en el mercado, no todo, ¿no? Obviamente, pero con que un poco el tipo de cambio iba a dejar de estar presionado. En ese momento lo movimos a 7.200 para diciembre de este año, y el tipo de cambio está convergiendo en esa línea, digamos. Y yo creo, por los fundamentos que miramos, que con el flujo de dólares que se viene para Paraguay este año, no deberíamos tener un tipo de cambio presionado. La último tópico que siempre se menciona en Paraguay es el tema del déficit fiscal. Ustedes saben que Paraguay tiene una convergencia acordada de llegar, luego del significativo paquete de COVID que hubo aquí en el país, que llegó al déficit fiscal a niveles de 6%, se comprometió a llegar a 2024 a alcanzar el límite de la Ley de Responsabilidad Fiscal de 1,5% del PIB. Va bien, va en marcha. El año pasado terminó con 3%, este año tiene una meta de 2,3%. La verdad que ese crecimiento llega a ser 5% o más. No debería tener problemas, a pesar de que tenemos
también de nuevo aquí el ciclo electoral, pero el ciclo electoral aquí termina pronto, que es en abril, y la verdad que vemos esa convergencia de las cuentas fiscales. Además está trabajando, por lo que sabemos, muy bien en un programa de instrumentación de política con el Fondo Monetario, de buenas prácticas, para hacer más eficiente el gasto público. O sea, realmente creemos que eso se va a alcanzar. Y en Paraguay, cuando siempre recibimos consultas de inversores o de agencias, la semana pasada también de agencias de calificación, siempre destacamos que Paraguay tiene un nivel de deuda muy bajo, ¿no? 36% del PIB, comparado con la región es un nivel cómodo. Lo que sí prestaría atención es al crecimiento que tuvo la deuda. Piensen que hace 10 años era, no sé, aquí está, 10% del PIB, y ahora está en 36%. Y el otro punto que siempre me retrucan cuando yo digo que el nivel de deuda es bajo es el nivel de dolarización, ¿no? 90% de la deuda pública de Paraguay está denominada en moneda extranjera. Es algo que el próximo gobierno debería trabajar para tratar de bajar la dolarización de la deuda pública y, en definitiva, lo que estamos abogando a la mayoría de los que cubrimos Paraguay, que es un mayor desarrollo del mercado de capitales paraguayo. El escenario que tenemos, crecimiento 5%, créanme, Brasil 1,3%, Argentina -3%, Uruguay 2% con riesgo a la baja, Chile cayendo, el mundo está mucho más débil de lo que estaba el año pasado, 5% es un muy buen número. Inflación en 4,5%, tasa de interés, como les dije, en 7% desde el 8,5% actual, tipo de cambio en 7.200, pero si se materializa todo este ingreso de dólares puede ser que tengamos algo de baja y algo de presión a fin de año, pero lo vemos en los niveles actuales. Llegando a fin de año no vemos una depreciación, una recuperación de las cuentas externas. Una nota de color: este número de cuenta corriente que nosotros estimamos que fue -4% el año pasado, si un analista de deuda de cualquier lugar del mundo agarra el caso paraguayo por primera vez, posiblemente el número que vaya a ver es esto, el déficit de cuenta corriente. 4 puntos sale corriendo. En Colombia tiene unos números ligeramente más altos que esto y sufrió bastante el mercado. En Paraguay esto fue pura y exclusivamente por la sequía, por las menores exportaciones que tuvo la soja. Una vez que eso se soluciona, todo el mundo que lee, el que lee por primera vez Paraguay se preocupa. El que lee una página más dice, no, tuvo la peor sequía en la historia, no pasa nada, el año que viene va a tener superávit, que es lo que estamos esperando nosotros, tanto de balanza de bienes como de cuenta corriente, y la convergencia fiscal que mencioné anteriormente. Escenario, no porque hasta acá, pero es un buen momento para hablar del escenario en Paraguay, considerando lo que estamos viendo en la región y en el mundo. Yo voy a parar acá y bueno, nada, muchas gracias por la atención, pero no haber ido muy rápido. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Gracias, amigo. Espectacular presentación. Vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas. Yo me voy a permitir empezar un ratito haciendo algunas dudas, algunas consultas a Diego, y de ahí abro el foro para que por favor participen quien sea. Siento, Diego. Quisiera enfocar las preguntas básicamente en Paraguay. El foro es paraguayo y entiendo que estamos todos muy interesados en las buenas perspectivas que has dado. Pero quisiera transmitirte una consulta que me hicieron en octubre. Estuvimos en la reunión del Fondo Monetario en Washington con algunos inversionistas, con el equipo del Banco de Itaú Paraguay, y un inversionista me hizo una pregunta que no supe responder. Me dice, en ese momento en octubre, ¿no? Me dice, en un año donde tuviste 70% de seca, donde la bajante del río no permitió la mayor producción de energía eléctrica para poder exportar, etc. ¿Cuál es el plan B de Paraguay para que su economía no tenga recesión o no dependa de esos grandes factores para un escenario de recesión? La verdad me quedé pegado y no lo pude responder rápido. Lo único que se me ocurrió responder unos segundos después fue la inversión pública, ¿no? Y que el gobierno debe tener planes o implementar mecanismos para que la inversión pública
decante dinero y eso genera mayor consumo interno, etc. Pero no sé si respondí bien o mal, o si tú me ayudas a aclarar un poco lo que sería una respuesta técnica a esa pregunta. Creo que el problema que tiene esa pregunta es que, o la trampa que tiene esa pregunta, es que realmente Paraguay, si uno tuviese que mencionar los desafíos, es avanzar en la diversificación de su economía. Definitivamente, ayer hablaba con un colega muy reconocido, creo que me decía, la lluvia es lo más importante que ocurre en Paraguay y de hecho debería avanzar en ese plan B, en que no sea exclusivamente depender de la lluvia, como pasó el año pasado, o como la sequía anterior que habían tenido, que hubo seca en la primera parte del año y después llovió un montón y entonces le pegó a la construcción. ¿Qué buffer tiene? Yo creo que tiene fundamentos macro muy sólidos Paraguay, lo que mencionaba anteriormente. Tiene un superávit de cuenta corriente, tiene una convergencia fiscal donde tiene una ley de responsabilidad fiscal en la que la mayoría, que yo sepa, todo el mercado cree, incluso las agencias de crédito. De hecho, Paraguay, no nos olvidemos que está a un pasito de ser investment grade, entonces tiene fundamentos macro muy buenos. Desde mi perspectiva de seguir el país hace varios años ya, tiene equipos técnicos muy buenos, tanto en el Banco Central como en Hacienda. Uno puede observar que cambian los gobiernos, pero que hay una línea que se mantiene. El equipo técnico del Banco Central es súper sólido, la gente de Hacienda también. Entonces, el que se interioriza un poquito más en el país sabe que acá hay una mirada de largo plazo. Hay una analogía que me gusta hacer en Paraguay, que es diferente de donde yo vengo, que soy argentino, que es, en Paraguay va para allá, ¿no? Paraguay va para allá y cambian los gobiernos y va para allá. Por ahí, en vez de ir directo para allá, hace un poquito así y va para allá, o un poquito así, pero Paraguay todo el mundo sabe que la sociedad también, me parece que hay bastante cohesión social de Paraguay va para allá. No como en Argentina, donde estamos yendo para allá y ahora gana Macri, digamos, y vamos para allá, y gana Milei y vamos para allá. Entonces acá hay a lo largo del tiempo, uno puede ver cuando sigue el país, políticas que están establecidas, donde no hay un apoyo en las políticas populares, y me parece que eso es muy bueno para vender Paraguay cuando, por lo menos a mí como economista me pregunta, digo, Paraguay va en una dirección, o sea, puede tener un año bueno, puede tener un año malo, tiene un montón de desafíos, no solo diversificar más economía, sino que también tiene que hacer mucha inversión, todos sabemos, en educación, en infraestructura, todavía tiene un PIB per cápita. Otra de las medidas típicas que usamos los economistas cuando agarramos una región que no sabemos nada es ver el PIB per cápita. Tiene un PIB per cápita bajo comparado con Uruguay, incluso con Argentina, incluso con Brasil. Tiene mucho para mejorar, pero el hecho de tener una dirección de para dónde van los fundamentos del país, con una, de nuevo, cuenta corriente bien ecuacionada y un acuerdo fiscal, un marco fiscal que te avale, que no va a haber un despilfarro, como decimos nosotros en Argentina, son muy buenos buffers para vender el país. Excelente. Ahí en línea con tu respuesta, me queda claro cuando hablas, Paraguay va para allá y es cierto, es así, y eso lo escuchas y lo sientes. Nosotros desde el banco percibimos mucha llegada, o por lo menos en los últimos 2 años, que es el tiempo que yo tengo viviendo aquí en Paraguay, mucha llegada de inversionista extranjero, ¿no? Mucha consulta. O sea, el brasileño está aquí ya por default, ¿no? El argentino también en gran medida, el uruguayo un poco menos, pero te diría que en los últimos 2 años muchas reuniones con uruguayos, con chilenos, con colombianos, ¿no? También gente que ha venido de Europa, etc. Y ahí la sensación un poco que tenemos es, claro, los fundamentos macro de Paraguay permiten atraer esa inversión, ¿no? Pero también hay otros factores que suceden en la región que creo que es importante resaltar, y ahí no sé si me complementas, ¿no? No es menor ver que países de grado de inversión tipo Perú y Chile cambian de dirección porque ya no van para allá, ahora parece que van para no sabemos hacia dónde. Colombia perdió el grado de inversión, ¿no? Y eran las 3 vedettes de Latinoamérica en su minuto. Entonces todo hace pensar que tanto Uruguay como Paraguay deberían de convertirse justamente en las economías emergentes donde los inversionistas extranjeros que buscan riesgo latinoamericano miren. No sé si compartes esa visión. Comparto esa visión, me parece que Uruguay cuenta con algo de ventaja, que es que tiene un marco
institucional mucho más claro, por eso es investment grade. Cuando nos toca hablar con agencias de crédito, siempre de Paraguay les encanta todo, los inversores también, pero tienen algunos reparos sobre la parte institucional. La parte institucional es un abanico muy grande lo que involucra. Siempre hay una palabra que aparece, que es el tema de la corrupción, que es el tema que, vamos a ser honestos, o sea, en Paraguay es algo que aparece que en el resto de los países no aparece como una traba, pero es cierto lo que decís vos, Fico, que incluso Paraguay es más atrayente que Uruguay en términos primero por el potencial que tiene, ¿no? Y segundo, tiene mano de obra calificada y competitivamente más barata que Uruguay, que Argentina incluso. Entonces tiene mucho potencial por ese lado. Me parece que lo que tiene que trabajar, a diferencia de Uruguay y Paraguay, es este tema de la institucionalidad, ¿no? Yo creo que todavía las agencias de crédito no se la juegan de darle el investment grade o inversiones más sofisticadas. No vienen todavía porque no les termina de convencer el tema de la institucionalidad en Paraguay. Siempre es algo que me menciona. Es un gran desafío. No, coincido porque es algo que es un tema que también nos comenta en las reuniones cuando estamos fuera. Pero yo creo que sí, el país está trabajando en eso. Y en el marco institucional, también me gustaría comentar, y a ver qué piensas a ver, para no depender de la lluvia, como dijiste hace un rato, la verdad que los países que han logrado avanzar en términos de calificación de riesgo, etcétera, han sido porque han fomentado mucho la inversión pública, sobre todo en la infraestructura, ¿no? Que puede venir, la infraestructura puede ser implementada ya sea por inversión pública o, como digo, por el Estado, o inversión privada, como va a suceder acá con Paracel. Ya hablaste de 1,5 punto del PBI solo en ese proyecto. Entonces la pregunta sería, ¿qué pasaría si todos los que estamos dentro de este medio ambiente económico, el Estado, los privados, los bancos, etcétera, acompañáramos con mayor velocidad todas las inversiones públicas en infraestructura y tuviéramos licitaciones de las carreteras, de los puertos, de los aeropuertos, todos los años, ¿no? O sea, yo tengo acá 2 años, como dije, y cuando llegué recién se cerró lo de la Costanera Sur, lo de la Ruta 2 había pasado un tiempo, y desde que llegué escucho de la Ruta 1, que recién se anuncia que se va a licitar en diciembre. Entonces, si un proyecto de infraestructura de esa envergadura toma 3 años o 4 años para ser licitado, no permite que avancemos más rápido. Entonces la pregunta es, yo sé que no tenemos el cálculo, no te pido el número, pero si coincides en la visión en que si realmente todos los jugadores buscáramos acelerar estos procesos de inversión pública en infra, el ritmo del crecimiento de la economía sería mucho más dinámico y ese 5% no dependería solamente de la ayuda. ¿Lo ves más o menos así? Sí, en realidad hay un cálculo que hacemos los economistas que es el PIB potencial del país. ¿Cuánto es el PIB? ¿Cuánto crece el PIB bajo circunstancias normales, sin ningún evento, ni de lluvia el año pasado, ni para hacer un año, por ejemplo? La verdad que Paraguay hoy tiene el PIB potencial más alto de la región, en torno a 3,5, 4%. Si no ocurre nada raro en Paraguay, que es un país que crece 3,5, 4%, ha crecido eso en promedio en los últimos 10 años. No hay un número, porque depende de la cantidad de proyectos, pero definitivamente ese número de 3,5 potencial o 4, para arriba lo que quieras. O sea, solo hay upside, ese es el punto. Sí, me diste pie para una cosa, un mensaje muy bueno que hay para Paraguay. Lo de Paracel puede ser una bisagra para el país. Yo vengo de cubrir Uruguay, vivo en Uruguay. El tema de las papeleras en Uruguay fue un antes y un después para la economía uruguaya, básicamente por 2 cosas. Primero, por el tamaño de las inversiones que conllevan estos proyectos. De Paracel son alrededor de 3.500 millones de dólares, como 9% del PIB en Paraguay. Es una cosa enorme. O sea, a veces yo presento el caso en las autoridades y me dicen 9% del PIB, sí, en 3 años. O sea, la inversión es enorme, no solo por el salto que te da el primer año, sino por la diversificación de la economía que hablaba anteriormente. En Uruguay las exportaciones de papel ya son top 3, o sea, ya está de soja, carne y hay papeleras, están ahí, Y esas exportaciones dependen mucho menos de los eventos climáticos de lo que dependen las exportaciones primarias. Entonces puede representar una bisagra. Y segundo, y no menor, este tipo de proyectos, cuando funcionan, que si por algo vinieron y si alguien va a invertir 3.500 millones en el país,
lo que conlleva es que vengan otros después. O sea, no sé si queda claro, pero no es solo el tamaño de esta primera inversión, sino que estos negocios funcionan. Uruguay ya tiene 3 papeleras, ahora la próxima, a mitad de año, empieza a funcionar y te da, para dar una idea, las exportaciones de Paraguay son más o menos 10.000 millones de dólares al año. Tranquilamente Paracel te puede dar unos 1.000 millones adicionales. O sea, es un 10% de las exportaciones, una sola planta de papel, con algunos assumptions, ¿no?, de lo que puede exportar. Es enorme. O sea, no lo miren en millones de dólares, sino mírenlo en porcentaje. Es enorme, digamos. Entonces, vas a tener ahí, en 3 años, 4 años, cuando empiece a exportar, cuando se termine, vas a tener 1.000 millones de dólares todos los años, independientemente de lo que pase con la lluvia. Imagínense si vienen varias para hacer. O sea, es realmente, en mi opinión, una bisagra para Paraguay lo que puede ocurrir con Paracel. Excelente. No sé si alguien del foro quiere hacer alguna pregunta. Sí. Hola, como economista y como argentino, ¿cuándo se soluciona Argentina? No todo el país, pero por lo menos el tipo de cambio, el blue, ¿cuándo se acaba el blue? ¿Cómo ven ustedes? ¿Cómo sería el proceso en este año, el año que viene, 2030, 2050? Sí. Es la pregunta que me hago todos los días cuando me levanto. Básicamente tenés 2 visiones. Ahí, supongamos que, vamos a hacer, si gana el Frente de Todos, que es el gobierno actual, no tengo idea. Me parece lo más honesto decirte no tengo idea. Si gana la oposición, que parece ser lo que están mostrando las encuestas, tenés esas 2 visiones que te comenté. Rodríguez Larreta con un approach mucho más conservador, mucho más gradual. Patricia Bullrich con algo más de shock. Como economista, ¿qué te digo yo? Yo soy obviamente partidario como economista de algo más de shock, como ocurrió con Macri en su momento cuando ganó, que no sé si te acordás que ganó ganó las elecciones y el 15 de diciembre ya abrió el mercado de cambio sin reservas también, y me acuerdo del tipo de cambio, estábamos todos viendo así que iba a pasar, y saltó de 10 a 14. Yo soy más de esa idea. Ahora, si yo fuese político, hay que animarse a hacer una depreciación, hay que animarse en este momento a soltar el tipo de cambio con una inflación que va a llegar en 100%, con un país que va a llegar en recesión, 40% de pobreza, déficit fiscal, no te diría descontrolado, pero ni cerca de estar en línea con el acuerdo con el fondo. No sabemos cómo va a estar en su momento el acuerdo con el Fondo Monetario, digamos. Me parece que luce mucho más desafiante, acordate lo que dije de desafiante antes, que es difícil, tratar de unificar el mercado cambiario en Argentina cuando recibís los desbalances que va a recibir, sea quien sea que gane las elecciones presidenciales en Argentina. Digo, hay que animarse a soltar el tipo de cambio con una brecha del 100%, con inflación del 100%, con recesión, con déficit fiscal, sin reservas y con un fondo monetario posiblemente dispuesto a renegociar el acuerdo, digamos. Pero está difícil, me parece que socialmente está difícil también para hacer un ajuste de eso, digamos. No sé si te respondí, pero... Años, 23, 24, 25, 26... No, me parece que 2025 podríamos llegar a tener algo más parecido. De nuevo, depende de quién gane, ¿no? Porque si Rodríguez Larreta mantiene los controles... Si gana la oposición, digo. Sí, pero gana la oposición, ¿quién? Porque Rodríguez Larreta dijo que te va a dejar los controles de cambio. Si vos tenés controles de cambio, vas a tener blue. Porque claramente, o sea, si hay un control, va a existir. O sea, no tendría... ¿Por qué desapareció la brecha de blue cuando ganó Macri? Porque unificó el mercado cambiario. Digamos, nosotros lo que vemos... El presidente recién va a asumir en diciembre de este año, el nuevo, el 10 de diciembre. 2024 es un año de transición, o sea, de ajuste, de acomode de la economía. Yo creo que 2025 puede ser que tengamos, no sé si la eliminación total del cepo, pero no una brecha del 100%, que todos los días estamos mirando el diario a ver si se mantiene en 100%, vamos a ser honestos, el 100%, pero todos los días estamos esperando a ver qué pasa. Me parece que para 2025 puedes tener algo más cercano a un mercado de cambio más unificado.
A ver. Diego, Sí. ¿qué tal? Te quiero hacer dos preguntas, una complicada, ya te aviso. Pero la primera pregunta es respecto a las medidas de Argentina, y te pregunto porque están ligados totalmente a Paraguay. Esta famosa medida de dólar soja, ¿cuándo esperan una nueva ronda de dólar soja? Que explique un poco también al auditorio que es la campaña de dólar soja, ¿verdad? Pero ¿por qué digo que está ligado, muy ligado a Paraguay? Porque si bien hablaste de un buen año de cosecha de soja, yo estoy viendo que realmente los precios están extremadamente altos por la situación específica que está pasando en Argentina nada más. Brasil tiene una cosecha de récord nunca antes vista. El mundo en general sí está bien atendido, digamos, por lo que está pasando acá, es netamente por lo que está pasando en Argentina. Una medida de dólar soja deprime precios en el corto plazo, y sé que este tipo de medidas, así como otras que pueden implementar más en un año político de elecciones, todo por recaudar y por lo que hablaste de que ya no se están quedando sin reservas, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de medidas ayudan un poco al gobierno. Esa es la primera pregunta, ¿verdad? Quería saber Esa es la fácil. esa es la fácil. ¿Cuándo están activando la primera? O habrían más campañas o medidas de dólar soja hasta las elecciones. Y segunda, que es un poquito más complicada, es hablando de inversión extranjera justamente. Nosotros también en Paraguay tenemos elecciones este año, ahora más. Tenemos dos candidatos fuertes, que probablemente va a estar entre estos dos. Uno con una línea más de incertidumbre y un poco viendo lo que estaba diciendo recientemente, el tema de hacia dónde va a ir el país después, no sabemos, ¿verdad? Más por la línea de pensamiento. Ahora ya vimos otros países que han hecho este cambio y hay un poco de incertidumbre, ¿verdad? Bastante, inclusive. Y otro que es una línea más actual, ¿verdad? O más de la que ya venimos teniendo, pero con un enfrentamiento de Estados Unidos ya bastante declarado, digamos. Entonces, ese análisis, quería escuchar un poco de lo que ustedes tienen o lo que ustedes piensan, qué impacto podría tener, más que nada en la institucionalidad, en las inversiones extranjeras, a partir de esta elección que hagamos en poco tiempo acá los paraguayos. Gracias. Gracias por la honestidad, porque es difícil la segunda, en serio. Vamos a empezar por la primera. Coincido 100% en lo que decías vos. Argentina tiene elecciones este año. El dólar soja 3, ya hubo, ¿saben todo lo que es el dólar soja? Básicamente, rápido lo cuento, Argentina tiene un tipo de cambio de 200 hoy. Lo que hizo en su momento en septiembre y en diciembre del año pasado el gobierno es decirle: te lo pago 40% más caro para que me liquides la soja, porque si no el sojero, como no le conviene el tipo de cambio oficial, obviamente lo retiene esperando una futura depreciación de la moneda. El gobierno ya hizo en 2 oportunidades el dólar soja, 1, 2, fue muy exitoso, y lo cierto es que ante tamaña impacto de la sequía, tiene que ir el gobierno por todos los stocks que queden de soja del año pasado. Las estimaciones privadas hablan de que hay unos 5.000 millones de dólares todavía por liquidar de campañas anteriores. Pronto debería venir un soja 3. Difícil que el gobierno, digamos, una vez que vos ya reconoces un tipo de cambio para este tipo de productos, difícil después que logres que te lo vendan a 200, ¿no? Si ya te lo pagaron, llevémoslo a plata de hoy, ya te lo pagaron 2.80 en 2 oportunidades. ¿Por qué lo voy a liquidar a 200? O sea, la pregunta es muy válida, me parece que pronto. Pronto, porque no alcanza con la cosecha de soja de este año, entonces va a tener que ir por los stocks, y los stocks te van a tener que negociar un dólar soja. Me parece que segundo trimestre puede ser que tengamos algo de dólar soja. No sé si contesté, pero la segunda es difícil, porque como banco, o sea, lo que yo te puedo decir es que de mis reuniones con los actores, con clientes generalmente de Nueva York, o gente institucional, y con agencias de crédito, es lo mismo que decía un poco antes. No hay dudas, si vos lees los statements de las agencias de crédito de las últimas que hubo sobre el país, nadie marca un riesgo sobre los fundamentos del país en el mediano y largo plazo. O sea,
por lo que hablo, por lo menos de Zampi, que fue la que hablé hace poco, nadie tiene dudas sobre la dirección que va a tomar el país, independientemente del candidato de que gane. Yo, a propósito, no puse nada hoy de encuestas primero porque no creo mucho en las encuestas. Me pasó en Argentina de decir gana Macri y no ganó Macri, pero lo cierto es eso, te soy 100% sincero, en el mercado no hay una preocupación sobre la dirección que tiene Paraguay para tomar, gane el gobierno, gane Santiago Peña o gane Efraín, para ponerle un nombre. Hay quizás algo más de dudas sobre los equipos, más sobre el lado de Efraín Alegre, porque dice, bueno, ¿qué equipo va a tener? ¿Quién va a ser el encargado? Digamos. Porque a Santiago Peña lo conocen más de su paso por la función pública en áreas clave como el Banco Central, Hacienda, pero de nuevo, te repito, desde el banco por lo menos no tenemos una preocupación, digamos, desde el banco no, perdón, desde el área macro, ¿no? O sea, cada uno, no tenemos una preocupación sobre la dirección que va a tomar el país, independientemente del candidato que gane. Sí, ahí permíteme complementar. Sí, la verdad es que el mercado, cuando hablamos con inversionistas afuera, dan por descontado que el camino que va a seguir Paraguay, gane quien gane, va a ser el mismo. O sea, no se ve un riesgo de que se rompa el sistema, que haya un antisistema. Y no sé si eso el mercado lo piensa así o lo reflexiona así, porque cuando compara con realidades de otro país, voy a hablar de Perú, yo soy peruano, cuando el mercado consideraba entre Castillo o Keiko Fujimori en su minuto, era claro, más allá de los nombres, de quién iba a continuar con el sistema y quién venía a romper el sistema, ¿no? Y de hecho el discurso de Castillo en su minuto era: voy a romper el sistema, voy a cambiar la Constitución. Acá no hay ese riesgo. Entonces el mercado, que lo ve desde afuera de una manera mucho más desde un mezzanine, no tanto en la interna que vivimos nosotros, estando aquí, y que vemos otros vicios propios de estar dentro del país, lo ve más plano, ¿no? Los fundamentos macros se van a mantener, no vemos riesgo de cambio de constitución, no vemos riesgo de cambio de modelo económico, no hay un discurso que fomente o estimule eso, entonces lo ve plano y dice esto con matices, pero va a seguir siendo igual. Por eso coincido con Diego en que la visión en general que tenemos nosotros, en función a la información que tenemos de los inversionistas afuera, es que no se va a romper el sistema, y en la medida que no se rompa el sistema no vemos un riesgo de que los fundamentos macro ni las proyecciones que tenemos vayan a tener algún cambio, ¿no? Eso para complementar. Sí. ¿Alguna consulta adicional? Bueno, en todo caso, muchas gracias a todos por venir, muchas gracias por participar. Diego, nuevamente gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a usted. Y hasta una nueva oportunidad. Que sea pronto. Gracias.